Todos, por supuesto, estoy seguro que en algún momento de nuestra vida hemos llegado a escuchar esta frase: divide y vencerás. Esa es la frase que seguramente todos hemos llegado a escuchar en algún momento, y básicamente esa frase que algunas personas dicen que fue inspirada o que fue expresada, fue externada por Napoleón Bonaparte. Otros dicen que fue dicha por Alejandro Magno. Y bueno, al final del día no sabemos a ciencia cierta por quién fue dicha, pero lo que sí sabemos es el objetivo de esta frase. Y básicamente lo que significa esa frase, divide y vencerás, es que en la guerra esta estrategia obliga al enemigo a dividir sus defensas para dejarlos vulnerables. Y yo sé que tal vez aquí hay mucha gente, muchas personas que les encantan las películas de acción, de esas películas de guerra en donde había conquistas, quizá algunos documentales en donde podíamos ver cosas, híjoles, bien tremendas, ¿no? Hablando de guerras, de luchas, de conquistas. Y mira, hay una estrategia que probablemente también la has escuchado. Esta estrategia se llama sitiar. Y el sitiar no es más que cercar un lugar, específicamente una ciudad o una fortaleza, para apoderarse de ella. Y lo interesante es que las personas, los gobernantes, sabían que para dominar una nación, primero tenían que dividirla. Y entonces, básicamente lo que hacían con esta estrategia de sitiar era que cercaban todo el lugar con las filas, con los ejércitos, estaban en todo alrededor, cortando de esa manera las líneas de comunicación, las líneas alimentarias, hablando de que no podían ir a los campos a cosechar lo que ellos habían sembrado. Efectivamente, tampoco había un tema de tratamiento para las enfermedades porque estaban sitiadas, estaban rodeadas por las filas invasoras. Entonces, lo que generaba el hecho de no tener suministros alimentarios, de no tener medicina, de tener temas incluso de enfermedad, las personas comenzaban a comportarse de una manera muy eufórica, muy agresiva, culpando a las decisiones del gobierno, culpando a todas las personas, y entonces eso generaba una revolución interna, y para cuando menos lo esperaban, llegaban y atacaban a aquellos agresores, ¿no? Y lo interesante es que de esa manera, dividiendo, podían estar venciendo a aquellas personas. Básicamente, lo que yo quiero externarte en esta noche de fe, esperanza y amor es que cualquier equipo desunificado es débil. Y quiero hacer mucho énfasis en esto. Cualquier equipo que no está unido, que no está fortalecido entre sí, es muy débil. Y yo me acuerdo muchísimo ahí de la preparatoria, cuando salíamos de aquellas clases de química y teníamos que exponer, y el maestro estaba llevando a cabo el tema de los grupos, de los equipos, y siempre había un compañero, y yo estoy seguro que tú también conoces un compañero o un grupo de compañeros con los cuales nadie quería estar trabajando. ¿Y por qué nadie quería estar trabajando? Número uno, porque no llevaban su parte del trabajo, porque no estaban, porque no ponían atención. Entonces, a la hora de exponer, se veía un trabajo pues mal hecho, porque sencillamente no estaban ellos agregados al trabajo del equipo. Una vez más, cualquier equipo desunificado es débil. Así que todos hemos conocido a algún compañero de salón, compañero de aula que es así. Y si tú no conoces a alguno, pues probablemente eras tú, ¿eh? No, no es cierto, pero yo creo que todos hemos conocido a alguien así y no nos gusta porque identificamos que no hace su parte del trabajo. ¿Y qué hablar acerca de esos trabajos formales en donde el líder, el encargado principal, hablando de la asociación, del grupo de personas, es alguien que no escucha? Es alguien que toma decisiones arbitrarias, decisiones unilaterales. Es alguien que, como no escucha, no sabe lo que está pasando con todo el equipo. Y eso genera estrés. Las personas tarde o temprano se cansan. No hay confianza, no hay solución de conflictos. Y esto genera, una vez más lo anterior, un asunto de un equipo débil, porque es un equipo desunificado. Imagínate ahora esto:
trasladarlo a una sociedad que siempre está remando para sus propios intereses, a una sociedad que no le interesa el bienestar de absolutamente nadie. Es una sociedad que tarde o temprano termina convirtiéndose en una sociedad muy débil y controlable. Ahí está el punto principal. Y mira qué es lo que dice Jesús en Mateo 12:25. Todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado. Toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Es justo de lo que estamos platicando hace unos momentos. Si hablamos de un trabajo, si hablamos de una escuela, ahora imagínate una familia. Una familia que no tiene comunicación es una familia que no tiene respeto. Y una familia sin respeto es una familia sin confianza. Y esto es el mal de la sociedad, en donde nos dicen que está bien que vivamos de esa forma, y la verdad es de que no está bien. El detalle es que cuando estamos divididos, el detalle es que cuando estamos fracturados como sociedad, somos una sociedad que se va por tendencias, por modas y no por fundamentos y por cosas significativas e importantes. Pero antes de avanzar, familia y amigos, yo quisiera decirles una cosa. Quisiera decirles que unidad no es lo mismo y nunca será lo mismo que igualdad. Exactamente, unidad no es lo mismo que igualdad. Y antes de contestar qué es unidad, quiero decirte esto, porque muchos piensan que para tener unidad debes de pensar igual y debes de estar de acuerdo en todo, y eso es imposible. No es algo factible, no es algo real. Es imposible creer que unidad es lo mismo que la igualdad. Y yo sé que tal vez aquí hay gente que está casada probablemente y dice, sí es cierto. ¿Por qué? Porque si hay un común denominador en los matrimonios, es que sencillamente siempre van a existir los desacuerdos. Eso es algo que siempre y que es parte de... Siempre van a haber conflictos, siempre van a haber malos entendidos, y la idea es aprender a canalizar eso en crecimiento. Porque no significa que por el hecho de que en un matrimonio haya conflictos, significa que por eso nos vamos a divorciar. Y tú dices, no, pues no, no, sencillamente no. Se trata de aprender a navegar en medio de los conflictos. Y por eso te decía, no necesariamente debemos de ser soldaditos, de estar totalmente cuadrados, hablar, pensar y siempre estar en el mismo canal para hablar de que necesita existir una unidad. Ahora, ¿qué hablar de la política? Abro un gran paréntesis, familia. Hago un paréntesis porque esto de la política es un tema muy, muy sensible. Muy sensible, y la postura que tenemos como Conexión Vida, como iglesia, es que nunca estaremos a favor de ningún partido, ni tampoco estaremos utilizando estos foros para fomentar que uno vote por alguna persona o algún candidato. Eso sí es bien importante, y la gente normalmente detecta eso y lo primero que dice es, no, yo no estoy ahí. Lo que sí te quiero decir es que en lo personal, y esto es un comentario muy personal, a mí me dio tanta tristeza ver el tema de los debates que se daban en todos los lugares, no solamente a nivel nacional, en todos los debates en donde parecía que el objetivo era aplastar, el objetivo era levantar ideas, pensamientos, cosas a veces no muy comprobadas, en donde todos parece que traían el lodo en las manos y se la lanzaban a ver a quién llegaban a lastimar o a quién llegaban a ensuciar. Y lejos de ver un asunto de propuestas, muchas veces veíamos un espectáculo. Y esto te lo platico, ¿por qué? Porque nosotros no podemos manejarnos de esa manera, porque el objetivo no es generar ese tema de fractura, ese tema de diferencias, las cuales solamente nos generan un asunto de aislamiento. Y entonces tú dices, bueno, Néstor, ya nos dijiste que unidad no es lo mismo que igualdad. Entonces, ¿qué sí es unidad? La unidad es cualquier grupo de personas que se caracterizan por un propósito, una visión o una dirección en común. Eso es lo que podríamos nosotros agregar o definir como unidad. En otras palabras, no se trata de ser exactamente iguales, sino de avanzar
hacia el mismo objetivo. Un ejemplo más, un equipo de fútbol. Piensa en tu equipo de fútbol favorito. Y quiero que entendamos una cosa, no todos pueden ser delanteros, no todos pueden ser el portero, no todos pueden ser defensa, pero el objetivo principal no solamente es anotar un gol, el objetivo principal es ganar el partido. El objetivo principal es calificar en la siguiente clasificación. Ese es el objetivo principal y no necesariamente hablamos que todos tienen que hacer lo mismo. Algunos tienen que atacar, otros tienen que defender, otros tienen que seguir indicaciones de parte del líder, de parte del que está como encargado, del capitán, por supuesto. Entonces, eso es algo muy valioso. Y tú dices, Néstor, ¿eso qué tiene que ver con el hecho de fe, esperanza, amor? ¿Qué tiene que ver con Dios? Tiene todo que ver con Dios, porque la unidad siempre ha sido parte del plan de Dios. La unidad siempre ha sido parte del plan de Dios, donde el epicentro de ese plan, por supuesto que es Jesús. ¿Escuchaste eso? Es Jesús, no una religión, no un club, no una tendencia, un pensamiento, es Jesús. La unidad siempre ha sido parte del plan de Dios. El gran problema de la humanidad que ha hecho tanto daño a la sociedad, que ha acabado con relaciones, el gran conflicto de la humanidad, y en este momento sonaría un redoble de tambores, el gran problema de la humanidad siempre ha sido la división. Qué tremendo lo que estoy diciendo en esta noche. ¿División en qué? En razas. No, es que si no tiene el color de piel que yo quisiera, entonces no puede tener una relación conmigo. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Porque estamos mirando complexiones, mirando el exterior y no nos importa el interior. Y entonces, ¿división en qué? En estatus social, de lo que tienen, de lo que hacen o con quién se relacionan, y creemos que nuestro valor llega a depender de eso. Hay división. De hecho, tú has escuchado esta frase: si quieres que haya tranquilidad en la casa, nunca hables de religión, de política ni de fútbol. ¿Por qué? Porque a veces somos tan incapaces de navegar entre los desacuerdos para llegar a puntos en común. A veces somos tan incapaces de llegar a manejar cierto grado de tensión. Y si tú conoces algo de arquitectura, sabes que en los puentes necesita haber un cierto grado de tensión entre las estructuras para que eso pueda sostenerse. El problema es que nos enseñan a que siempre está mal lidiar con la tensión. Y no es así. La tensión muchas veces también puede ser un catalizador, también nos puede dar crecimiento, y cayendo en el punto de la división no da crecimiento, la división no da restauración. La división es, hey, ¿no estás de acuerdo conmigo? Entonces yo no tengo que dar un paso más en esta relación. Y déjame agregar algo más: la división asesina. La división mata el objetivo en común. ¿Y te acuerdas qué pasaba cuando no había rey en Israel? Cuando no había líder en Israel, cada uno hacía como bien le parecía. Y entonces regresemos y tomemos este ejemplo tan tremendo que es hablar un poco de la política. Hablemos un poco de eso, porque cuando yo estoy a favor de cierto partido, y qué bueno que salgamos a votar, eso siempre lo estamos nosotros motivando, que seamos gente responsable y que hagamos lo que nos toca. El detalle es que yo estoy votando por un color y mi amigo también vota por ese color, entonces chócalas, nos la llevamos muy bien. Pero si tenemos un amigo más que quiere votar por otro color y te dice, yo voy a votar por tal persona, ¿qué es lo primero que decimos? Yo lo creía más inteligente. ¿Te das cuenta cómo es esto de tremendo? ¿Te das cuenta cómo esto genera división? ¿Cómo pone muros en las relaciones? ¿Cómo genera fracturas en esta sociedad? Y repito, no se trata de pensar igual en todos los sentidos. Se trata de estar unidos hacia un objetivo en común, por supuesto. Y entonces yo quiero agregar algo que a mí me genera mucho conflicto. A mí me genera mucho conflicto porque la gente, y si tú estás aquí por primera ocasión, esto por favor tómalo de la manera más amable posible,
Pero ahí me genera mucho conflicto. ¿Por qué la gente ve a las iglesias como un lugar de solamente reglas, de normas, de que tienes que hablar de cierta forma, tienes que vestir de cierta forma, tienes que relacionarte con de ciertas maneras, y si no, no eres bienvenido? Eso es un gran conflicto, porque Jesús nunca vino a imponernos ese pensamiento. Ya lo leímos hace unos momentos. El plan de Dios jamás ha sido ni jamás será la división. El plan de Dios era vivir en unidad, era vivir en comunidad, caminar hacia un objetivo común, y ese objetivo común era el amar a la gente, era el servir a otros, era el vivir de una manera semejante a como Él había vivido aquí en la tierra. Y entonces la división asesina el objetivo en común. Y entonces, ¿por qué la gente, escucha esto, entonces por qué la gente tiene tanto conflicto con las iglesias? ¿Por qué? Porque muchas veces la gente está tan enfrascada en lo que se ha dicho y no se dan la oportunidad de probar o conocer. Pero Dios no vino a poner ese tipo de cosas. Eso es algo muy, muy, muy interesante. Así que quiero ser un poco sarcástico en esta noche. ¿No era la iglesia el plan de Dios para el mundo? ¿No era la iglesia el plan de Dios para el mundo? Por supuesto que sí. Entonces, ¿por qué la gente tiene problema con la iglesia, pero no tiene problema con Dios? Porque muchas veces, y hablo de la iglesia como las personas, no de los edificios, no de las estructuras, yo creo que es porque muchas veces las personas llegamos a ser muy hipócritas. Llegamos a hablar de cosas y vivir otras, porque la gente se da cuenta de eso, porque vivimos con filtros, con máscaras, y eso es algo que Dios nunca ha demandado de nosotros, nunca ha pedido de nosotros. ¿No era la iglesia el plan de Dios para el mundo? Sí, sí era la iglesia, sí, pero una iglesia que se alineara a la visión de Dios, una iglesia que iba por la gente lastimada, una iglesia que ama incluso a los que no están de acuerdo con ella, y es una iglesia que sencillamente se preocupa por los que no quieren nada con Dios. Porque ponte a pensar, Jesús, Dios, nos ama tanto, y Jesús incluso nos amó a pesar de que no estuviéramos de acuerdo con Él en muchos sentidos. Esto es difícil de entender, pero yo te quiero decir que la iglesia debe de ser ese oasis en medio de una generación llena de tantos desiertos, desiertos espirituales, desiertos en los cuales nos sentimos abandonados, desiertos en donde estamos llenos de egoísmo, desiertos financieros, desiertos de crecimiento, y entonces necesitamos caminar hacia una misma dirección. Necesitamos estar unidos, regresar al plan original de Dios. ¿Y cuál era ese plan original? El plan era amar y no dividir. Ese era el plan original. Ese era el objetivo, ese era el fundamento. Y Jesús le dice a sus discípulos antes de partir: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros, porque el amor mueve al trabajo, el amor mueve a la preocupación genuina por más gente. El amor tiene que ser el centro de todo y no la división. Y mira cómo lo expresa Pablo, porque Cristo, dice en este verso, porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Pablo está hablando a dos comunidades, a dos sociedades. Le está hablando a los judíos y le está hablando a los gentiles. Los gentiles sencillamente son los que no eran judíos. Y entonces los judíos habían puesto tantas reglas, tantas normas, tantas trabas para acercarse a Jesús. Y lo que está diciendo Pablo es: no, funcionó la ley y tenía un propósito esa ley. Esa ley era un medio para un fin, pero no un fin en sí mismo. Y lo que está diciendo Pablo es que Él, Jesús, ha derribado mediante su propio sacrificio el muro de enemistad que los estaba separando. En otras palabras, ya no necesitan estar caminando en diferentes direcciones y pidiendo que hagan tales cosas para poder pertenecer. Lo que le está diciendo es que ahora
Gracias al sacrificio de Jesús, estos dos pueblos se pueden convertir en uno solo. Y es lo mismo que nos dice hoy en este día, en este 2024. Continuamos en este relato, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz. Nuevamente, ellos estaban acostumbrados, los judíos, desde niños, desde chiquitos, de escuchar ojo por ojo y diente por diente. Estaban acostumbrados a escuchar, si aquel personaje mata a uno de tus animales, tú puedes matar a dos de él, ¿no? Y llega Jesús y les dice, no más. Llega Jesús y les dice, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Y eso cómo era disruptivo para ellos, porque era volver a aprender. Y lo que les está diciendo es que hay una nueva esperanza. Les está diciendo que no necesitan caminar otra vez en diferentes direcciones, que necesitan caminar hacia el mismo objetivo en común y que eso va a ser algo llamado unidad. Y podrán caminar juntos, por supuesto. Y continúa diciendo, una nueva humanidad al hacer la paz. ¿Quién de nosotros no quiere paz? Todos queremos paz, todos queremos vivir en armonía, en tranquilidad, pero a veces no queremos hacer lo propio, porque muchas veces queremos una vida diferente, pero no queremos hacer los cambios necesarios. La gente dice, yo quiero una vida mejor, pero no quieren ser mejores en la vida. Y la única manera de ser mejores en la vida es tener a Jesús en el corazón y tomar decisiones siendo guiados por el Espíritu Santo. Así que fíjate nada más, tú y yo necesitamos considerar las necesidades de las personas como más importantes que las nuestras. Y esto es algo totalmente complicado, sobre todo cuando dices, ¿de verdad tengo que considerar más a mi esposo? Si lo conocieras. Y el esposo dice, si la conocieras, fíjate cómo es, ¿no? Es una la que se pinta allá, pero es otra la que vive conmigo. Las necesidades de los hijos, las necesidades de los vecinos, de ese vecino que no quita su coche ahí, que te tapa tu cochera, más bien que te pone la basura, y necesitamos considerar primero sus necesidades. Y dices, es que es súper complicado. Voy a subir de nivel más complicado. Las necesidades de los suegros. No es cierto, no, esas son muy buenas también, ¿no? El detalle es que necesitamos considerar las necesidades de otros como más importantes que las nuestras. Y esto va en contra de todo lo que nos han enseñado. Esto va en contra de una cultura de empoderamiento donde tú eres primero, tú eres al final, y si esa persona no te valora con tus defectos, entonces no merece que tú estés con ella. Y no es así, no es así. Entonces yo quiero preguntarte, o más bien te quiero invitar a que juntos imaginemos una vida así de asombrosa, en donde todos estamos dispuestos a poner las necesidades de otros. Sería otra la sociedad. Diría mi abuelita, sería otro gallo el que cantaría. Y continúa diciendo ahora Pablo a la iglesia que se encuentra en Filipo, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Así que está el reto en el aire. Después de esto que estamos leyendo, el reto está en ser empáticos. Y esto tiene que ver con la ley de la sujeción mutua. Tiene que ver con que yo me someto a otra persona. Me someto también a las decisiones que tomamos como matrimonio. Me sujeto a mi familia. Me sujeto a Dios. Y juntos trabajamos y hacemos una amalgama perfecta en donde lo más importante es que la gente conozca de Jesús. Ese es el objetivo principal. Ese es el llamado de la iglesia. Y solo de esa manera vamos a lograr nosotros convertirnos en la iglesia que Jesús tenía en mente, en la iglesia que Dios tenía en mente, y por supuesto que caminemos hacia esa misma dirección.
no siendo soldaditos, no siendo iguales, porque al principio te platicaba que vamos a arrancar una serie titulada Dije esto, ¿entendiste eso? Que habla acerca de los temperamentos, de aquellas personas que son introvertidas. Yo me considero una de esas personas que son lo opuesto, extrovertidas, que necesitan estar con más gente, platicar, reírse, pero hay gente que dice, no, yo me siento más completo estando en mi cuarto, escuchando música y trabajando. Y entonces, ¿está mal? Por supuesto que no. Solamente estamos encontrando cómo nuestro Dios es tan maravilloso en poner tantos colores, tantas formas, tantas maneras, y que todo eso, bien encaminado hacia un objetivo en común, puede lograr grandes cosas. Yo quiero decirte que hay fuerza en la unidad, hay poder en la unidad, y la unidad glorifica a Dios. Eso es lo asombroso. Así que necesito que nos hagamos todos esta pregunta. La pregunta es, ¿hay unidad en tu vida? ¿Hay unidad en tu familia? ¿Hay unidad en tu iglesia? ¿Hay unidad con tu vecindario? ¿Hay unidad con tu comunidad? ¿Hay unidad? Si no es así, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir peleando? ¿Vas a seguir remando y jalando, dicen por ahí, el agua para el molino? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Yo también tengo que hacerlo. Tienes que hacer esa llamada. Tienes que dejar morir un poco ese ego. ¿Qué tenemos que hacer? Me gusta cómo lo dice mi suegra. Hay ocasiones en las cuales tenemos que quitarnos los guantes de boxeo. ¿Qué vamos a hacer? Porque necesitamos comprender que la unidad es el plan de Dios, y unidos somos más fuertes, y unidos también llegamos más lejos. Unidos no solamente somos gotas, unidos formamos océanos y somos ríos que llevan bendición a todo lugar y en todo momento. Así que necesitamos quitar los guantes, necesitamos derribar esos puentes. Necesitamos dejar morir ese orgullo en nuestro corazón. Necesitamos ceder. Tienes que bajar los brazos de pelea. Tienes que abrir las manos y decirle, Señor, necesito caminar en unidad. En mi matrimonio, con mis hijos, con mis papás, con mis suegros, con mis tíos, con mi gente, con mi vecindario, con ese compañero del trabajo que es, híjole, si lo conocieras, es una tempestad. Pero el asunto es, yo con Dios. ¿Cómo voy a estar yo con Dios? Y mira, quiero terminar de esta manera. Yo creo que tal vez en alguna ocasión ha sido algún ensayo de una banda, de un grupo, de un equipo de música, y muchas veces las primeras notas que oyes no son las mejores. Son esas notas en las cuales están afinando los instrumentos, más si el de la guitarra acaba de cambiar sus cuerdas, que cada cierto tiempo se están desafinando, y el del bajo está preparándose, y el del teclado está acomodando algunas cosas, y al principio todo se escucha con un tema de desorden, se escucha con un tema de cacofonía. Ay, esa palabra está pero poderosa, ¿verdad? Espero haberla dicho bien, porque me está viendo seguramente mi maestro de música, Paco Patricio. Bueno, el detalle es que hay disonancia, que es disruptivo, y tú llegas tal vez a ese ensayo y todos parece que están por su lado, pero llega en algún momento, en alguna situación, llega el director, el encargado, el líder, y antes de subir al escenario hacen una prueba final, después de todos esos ensayos, por supuesto, y entonces tú puedes escuchar una hermosa melodía, puedes escuchar una música maravillosa, esa música que tanto nos encanta cuando llega el director. ¿Por qué? Porque sencillamente los participantes se tienen que someter a su dirección, tienen que obedecer, tienen que dejarse guiar en ese sentido. Y lo que yo te quiero decir es que, amigos, familia, necesitamos aprender a tocar música hermosa para Dios. ¿Y cómo vamos a aprender a tocar música hermosa para Dios? Siguiendo al director celestial de la banda universal, que es nuestro Dios. Y necesitamos hacerlo, porque si no lo hacemos vamos a generar mucho estrés en nuestra familia,
mucho estrés con nuestras relaciones, no vamos a caminar bien, porque tú y yo nunca hemos sido llamados a vivir solitariamente, ni a vivir como ese llanero alejado de todo. Tú y yo fuimos llamados a vivir en comunidad, caminar también hacia un objetivo en común y glorificar a Dios en medio de la unidad. Y solo lo vamos a lograr, solo vamos a poder tocar esa música hermosa para Dios cuando caminamos juntos, cuando ponemos a Dios en medio de nuestra vida, cuando le decimos, Señor, yo no puedo solo, yo te necesito en mi corazón, te necesito en todas las áreas que yo pueda tener. Y solo de esa manera entenderé tu propósito en mí y podré ser un equipo contigo. Y después de ser el equipo contigo, podré tener los mejores equipos con la gente, con la sociedad, y dejaré de estar haciendo música que se escucha mal, dejaré de estar de disonante, dejaré de estar chocando en tantos lugares, y de esa manera solamente podré estar caminando hacia el objetivo en común, que es amar a la gente, servir a este mundo y vivir como Jesús vivió, solamente viviendo en unidad, no división, unidad. Así que, ¿qué les parece? Si cerramos este tiempo hermoso, me encantaría que me acompañaras a orar por este cierre de semana también, porque Dios nos permita tener unidad en nuestros corazones, unidad con nuestra familia, unidad como iglesia, unidad como una sociedad e impactar, y de verdad impactar cada una de las áreas en las cuales Dios nos está permitiendo crecer. ¿Me acompañas? Señor, gracias porque tú nos permites aprender en todo momento. Aunque las cosas se tornen complicadas, sabemos que tú tienes los mejores planes para nuestra vida, y en medio de ese plan sabemos que tú pides que nosotros caminemos en unidad, que seamos un solo cuerpo, que seamos una iglesia que te honre, una iglesia que te glorifique con nuestras vidas. No queremos vivir en la división, en esa división que causa dolor, esa división que es tan dañina, esa división que asesina el objetivo en común. Queremos vivir para ti y queremos ser un ejemplo tuyo en este lugar. Gracias porque tú le das un propósito a nuestras vidas. Gracias porque nos amas y gracias porque sabemos que podemos confiar en ti en todas las temporadas. Gracias por tu amor, gracias por tus promesas y gracias por tu cuidado siempre en el nombre de Jesús. Amén. Familia.